Modo Ciencia, un podcast para entender lo que nos rodea desde una perspectiva científica. Prepárate unos mates, un té o un café, que ya activamos el Modo Ciencia. Los bosques son esenciales para la humanidad. La madera ha sido utilizada por el hombre desde tiempos remotos y sigue siendo sumamente importante para su desarrollo en la actualidad. Además, los bosques son proveedores de numerosos bienes aprovechables y cuantificables, y también de diversos servicios de regulación, claves para los ecosistemas y la vida en el planeta. La biodiversidad que presentan los bosques es la base de la provisión de los bienes y servicios que aportan. Son también muy importantes ante el cambio climático, ya que pueden mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son las amenazas que sufren los bosques? Son principalmente dos, una asociada al cambio en el uso de la tierra por parte del hombre y otra más reciente, el cambio climático. María Elena Fernández es doctora en biología, investigadora independiente del CONICET en el Instituto de Innovación para la Producción Agropecuaria y el Desarrollo Sostenible e integra el Laboratorio Internacional Asociado Forestia de INTA e INRAE. Fernández describe el gran valor de los bosques para la sociedad y la importancia de su conservación. Los bosques son ecosistemas dominados por árboles, esenciales para el bienestar de la humanidad, debido a que nos proveen múltiples bienes y servicios ambientales. Entre los bienes podemos mencionar aquellos derivados de la madera, ya sea en sus usos sólidos como derivados de su triturado. Entre los usos sólidos podemos dar ejemplos como por ejemplo la madera que utilizamos en pisos, aberturas, muebles, cajonería para transportar mercancías, usos sólidos estructurales, que es cuando utilizamos la madera en vigas y entramados para construir viviendas. O en la actualidad existen tecnologías que permiten construir edificios de varios pisos en madera, y de esta manera se convierten en una alternativa más sustentable en términos de huella de carbono que el acero y el hormigón para paliar déficits habitacionales. Por otro lado, a partir del triturado de la madera se fabrican diversos tipos de tableros con distintas propiedades físico-mecánicas, así como papeles, cartones y otros derivados de la celulosa que utilizamos en nuestro día a día. Además, la madera, desde tiempos remotos, ha sido utilizada por el hombre como fuente de energía, así la leña, que sigue utilizándose en la actualidad, especialmente en los países en desarrollo, pero además cada vez toma más importancia para sustituir el uso de combustibles fósiles, la utilización de derivados de residuos de las industrias madereras que se utilizan para fabricar pellets y briquetas, y estos son utilizados como fuente de energía, especialmente en países desarrollados. Por otro lado, los bosques proveen otros bienes como productos químicos, medicinales, alimentos, etc. Todos estos son fáciles de cuantificar en términos económicos. En contraposición, los bosques además proveen diversos servicios de regulación que son más difíciles de cuantificar en términos monetarios, pero no por ello son menos importantes. En este sentido, participan en la regulación climática y del balance hidrológico a nivel planetario, y también en la regulación microclimática a escala más local, tanto en ambientes rurales, por eso es que se construyen cortinas rompevientos, montes de reparo, como en las ciudades, en donde se sabe la importancia de los árboles para la regulación microclimática, justamente disminuir los extremos térmicos en las ciudades, así como el filtrado de partículas contaminantes, la regulación de inundaciones en ciudades, y se ha estudiado los efectos también en mejorar la salud física y emocional de los habitantes de la ciudad. Por otro lado, los bosques son el soporte de una gran biodiversidad que debe ser conservada por razones éticas, pero también porque son, en términos utilitarios, porque son la base, la fuente de la provisión de estos bienes y servicios que he mencionado. En el contexto de cambio climático, los bosques toman especial importancia debido a que son grandes sumideros de gases de efecto invernadero. Los árboles
árboles, así como todas las plantas en realidad, son capaces de capturar dióxido de carbono, que es uno de los gases de efecto invernadero más importante, a través del proceso de fotosíntesis, y este queda fijado en distintas estructuras que conforman el árbol. Las estructuras leñosas tienen la capacidad de permanecer por mucho tiempo, de décadas e inclusive siglos, y de esta manera ese carbono que es secuestrado desde la atmósfera queda en esas estructuras. No solamente las estructuras aéreas que nosotros vemos por encima del suelo del bosque, sino también de manera subterránea, como tanto en raíces leñosas como en materia orgánica del suelo, aún a grandes profundidades, justamente porque los árboles pueden desarrollar raíces a grandes profundidades. Entonces, los bosques, debido a esta capacidad que tienen de fijar grandes cantidades de dióxido de carbono y que a su vez lo retienen en estructuras de larga duración, son una importante solución para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Los bosques en el mundo sufren las consecuencias de dos grandes amenazas. En primer lugar, una que se remonta a siglos atrás, tiene que ver con el cambio en el uso de la tierra. Cuando las comunidades humanas se han expandido hacia dentro de los bosques, en primer lugar han utilizado el mismo, ya sea para obtener, distintos bienes, pero en muchos casos luego lo han ido directamente desmontando en mayor o menor medida para convertirlo en tierras para la ganadería o la agricultura. Si bien esta tendencia, se ha dado históricamente, ha habido un reconocimiento en las últimas décadas en los países desarrollados de la importancia de conservar los bosques, con lo cual en los mismos se ha mantenido o incluso se ha incrementado la superficie boscosa en las últimas décadas. Si uno mira desde la década del 90 aproximadamente, que es cuando ocurre un reconocimiento de la importancia de los bosques a nivel mundial. Sin embargo, en los países en desarrollo, especialmente en el hemisferio sur, en Latinoamérica, entre los cuales se encuentra Argentina, Brasil, Paraguay, así como países en África o en Asia, presentan altísimas tasas de deforestación por encima de la media mundial, fundamentalmente ligado a el cambio en el uso del suelo, es decir, la conversión de bosques a tierras para ganadería o agricultura. Si bien nosotros hemos tenido un pico de deforestación relativamente reciente, alrededor del año 2003-2004, especialmente por la deforestación del Gran Chaco argentino, por la expansión de la frontera agrícola, si bien hoy estamos con valores por debajo de esas tasas de deforestación, aproximadamente la mitad de la tasa que teníamos entonces, la realidad es que seguimos teniendo tasas de deforestación muy altas. Por otro lado, la otra amenaza a los bosques es relativamente más reciente y tiene que ver también con un origen antrópico más indirecto, que es por el cambio climático. Los cambios en el clima, producto de la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, tienen dos consecuencias contrastantes en los bosques. Por un lado, el aumento de la temperatura media ha hecho que en muchos lugares haya un aumento de la productividad de los bosques, debido a que son condiciones de temperatura más favorables para el desarrollo de las plantas. Sin embargo, al mismo tiempo, e incluso en los mismos lugares donde se observan estos aumentos de la productividad, el aumento de la frecuencia de eventos extremos climáticos, ya sea olas de calor, sequías o incluso en algunos sitios inundaciones o heladas, en momentos en los que normalmente no ocurrían, ha llevado en distintos bosques del mundo a eventos de mortalidad masiva o parcial de bosques. Es decir, ocurre la muerte de todos los individuos de un bosque o bien de determinados individuos o especies dentro del mismo, con efectos de mediano y largo plazo muy significativos. ¿Qué podemos hacer para preservar los bosques? Esta es una pregunta compleja, como toda pregunta que se refiere a una problemática ambiental, debido a que todas las problemáticas ambientales tienen múltiples causas, actores y múltiples consecuencias. Estamos, creo, todos de acuerdo en la importancia de conservar los bosques, especialmente en un contexto de cambio climático, en el que por un lado el mundo claramente debe disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero complementariamente debe conservar e incluso aumentar los sumideros de gases de efecto invernadero, como son los sistemas boscosos a nivel mundial. Sin embargo, si bien estamos todos de acuerdo en esto, no es tan sencillo y uno
si miran el mapa, los países en desarrollo fundamentalmente siguen deforestando a tasas que están muy lejos de lo deseado. Esto no es porque sí, y esto es porque el mundo paga más por productos derivados de la ganadería y de la agricultura que por los productos derivados del bosque, o peor aún por los servicios ambientales que los bosques prestan al sistema planetario. En este sentido, generalmente los servicios ambientales exceden los límites de las fronteras de un país. Entonces, a nivel mundial se habla de que la Amazonía es el pulmón del planeta. Sin embargo, la pregunta es, bueno, ¿quién paga por este servicio de actuar como un filtro para los gases de efecto invernadero que en general, o mayoritariamente, son emitidos desde fuera de Brasil, especialmente en los países del hemisferio norte? Por lo tanto, es complejo, y las soluciones a este desbalance deben lograrse claramente a nivel global, y requieren de acuerdos a nivel global que son mucho más difíciles de alcanzar que algo a nivel nacional o regional. Por otro lado, esto que parece tal vez más lejano o más utópico, yo creo que a nivel individual aún tenemos cosas para hacer. En primer lugar, creo que es importante conocer y difundir la importancia de los bosques, la importancia también de la complejidad de la problemática asociada a los bosques. Tampoco nada es blanco o negro, y en este sentido uno como ciudadano, como votante, debería exigir a las autoridades que los modelos de desarrollo que se proponen para un país, las políticas públicas de mediano y de largo plazo, deben incluir a los bosques en todas sus dimensiones y con toda la complejidad del problema. Por otro lado, a nivel de personas en el día a día, debemos enfrentarnos a la reflexión acerca de nuestro estilo de vida y cuál es la presión que ejercemos sobre los recursos del planeta. Todos los problemas ambientales, entre ellos la deforestación y también el cambio climático, tienen como causa común el estilo de vida, por un lado la enorme población humana, y por otro lado el estilo de vida de buena parte de esa población, no toda, que impone una altísima presión sobre los recursos naturales. Bueno, cada uno en la medida que le corresponde, que no es igual entre todos, pero cada uno en la medida que le corresponde, es necesario reflexionar sobre la misma y ver si realmente tenemos un consumo responsable, si realmente estamos consumiendo todo lo necesario, y si en las cosas que consumimos, cuál es, toda la cadena detrás de ese producto que estamos consumiendo en cuanto a aspectos ambientales y sociales. En ese sentido, como individuos, es la herramienta más poderosa que tenemos para sumar al cambio. El avance indiscriminado sobre los bosques, la sobreexplotación de sus recursos y los incendios forestales implican una gran amenaza para la conservación de los ambientes boscosos y sus abundantes beneficios ecosistémicos. La preservación de los bosques es urgente y necesaria. Se requieren acuerdos a nivel global y cambios de hábitos para proteger estos ambientes tan valiosos para todos los habitantes del planeta. Podés volver a escuchar este y otros episodios en Spotify y YouTube. Suscríbete a nuestro newsletter en citecus.com/newsletter. Encontranos en las redes sociales como Citecus OC.